Se titula Viaje de Pablo a Jerusalén y comienza el versículo 1 así. Dice, Cuando dejamos a los hermanos, nos embarcamos y fuimos directamente a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Bueno, quizá nos preguntemos dónde se encuentran estos lugares, pero aquí podemos simplemente ver que ellos embarcaron en su viaje. ¿Y estamos hablando de quién? De Pablo. Pablo que comienza su viaje hacia Jerusalén. A ver, Luisa, Jerusalén, ¿qué tiene de característico? ¿Qué es Jerusalén? Pues Jerusalén es la ciudad de David, es la niña de los ojos también del Señor y es donde también vamos a tener ese reino milenial, ¿no? Muy bien. Entonces es un lugar bastante especial. Ok, entonces es la ciudad de David, bueno, pues la consentida de Dios. Vemos dónde está el pueblo de Dios. Entonces, eh, sabemos que se les predicaba a los gentiles, pero ahora estaba haciendo un viaje Pablo hacia Jerusalén. En algunas ocasiones podemos preguntarnos qué sucede con los versículos o qué tienen de relevante. Claro que en la Biblia todo es importante, todo es relevante, pero a veces vemos solamente historias. Sin embargo, hay que ver lo que tiene de relevante esa historia o bueno, y dónde era Jerusalén, quién era Pablo. Ya vimos que Pablo pues era una persona no solamente, bueno, no una simple persona, sino que era alguien que había estudiado con los mejores, digamos, en una escuela religiosa, en la mejor escuela religiosa. Y en su momento creyó que los seguidores de Cristo, pues estaban en contra de Dios, pero de repente se le aparece Dios. Y antes de que se le apareciera a Cristo, pues resulta que estaba persiguiendo a los cristianos. Y cuando se le apareció Cristo, se puso a su servicio. Entonces ahora era alguien que estaba al servicio de Cristo, que perseguía a los cristianos, ahora ellos debían verlo como un amigo. Y en ocasiones se les dificultaba verlo como un amigo. Vamos a ver más adelante este tipo de situaciones en este capítulo. Veamos. Dice, en Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia y en él nos embarcamos, como pudimos ver en esta ilustración. Ok, entonces está hablando en primera persona. Encontró un barco que se dirigiese a Fenicia y en él se embarcaron, pero ¿hacia dónde iba él? A Jerusalén. ¿Y qué dice? Fueron directamente a Cos, al día siguiente a Rodas y allí a Pátara. Pero cuando llegaron a Pátara, encontraron ese barco que iba hacia Fenicia. Dice, al pasar, vimos la isla de Chipre y dejándola a mano izquierda seguimos hasta Siria. Y como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Eh, podemos hacer una pausa en cada versículo y observar qué podemos aprender o qué nos dice Dios de cada versículo. Gracias por la oración que hizo nuestro hermano Raúl. Pusimos en manos de Dios pues esta reunión y cada palabra que leemos en la Biblia es su palabra. Entonces, aquí dice en este versículo que vieron la isla de Chipre y la dejaron a mano izquierda. Entonces continuaron hasta Siria. ¿Por qué lo menciona? ¿Qué pasó en Chipre? En la isla de Chipre, vamos a ver más adelante que ocurrió algo relevante, justamente con Pablo. Y luego, después de esto, como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entraron allí. ¿Por qué lo menciona? Por ejemplo, si nosotros tenemos estipulado algún destino, digamos, yo voy a ir a casa de mis padres y queda lejísimos. Sin embargo, hago escala en algún lugar. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la gran encomienda que nos dejó Dios, Cristo?
y de hacer discípulos. Donde nos encontremos, debemos llevar el Evangelio, debemos anunciar las buenas nuevas. Por ejemplo, en nuestro trabajo o en la escuela a la que asistimos, las personas deben conocer las buenas noticias. Sería muy egoísta de nuestra parte no darle las buenas noticias. Por ejemplo, ¿qué es una buena noticia? Una buena noticia es cuando eh, estamos, no sé, preocupados por algo, pues tenemos alguna preocupación y nos dan una buena noticia y eso causa que esa preocupación se vaya y sentimos una paz, ¿verdad? Entonces queremos que todos los demás también sientan esa paz. Y es por eso que les llamamos las buenas nuevas, las buenas noticias. Lo que les quiero decir aquí es de que, así como yo les estoy diciendo esto que debemos hacer cuando vayamos a nuestro trabajo o que vayamos a algún lugar, debemos compartir las buenas noticias. Así Pablo lo hizo también cuando llegaba a algún lugar. Por ejemplo, aquí se mencionó Chipre, se mencionó Siria y se menciona Tiro. Dice, entraron allí. Pero ¿a qué entraron? No entraron nomás a conocer de turistas, sino que entran y también comparten pues las buenas nuevas. Dice, encontramos a los creyentes y nos quedamos con ellos 7 días. O sea que había creyentes en ese lugar. Entonces, cuando nosotros asistimos a una iglesia, ¿qué sucede cuando no asistimos? Creemos que podemos aprender solamente sin congregarnos. Sin embargo, ¿qué decía David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces la casa de Jehová vemos que es la iglesia. ¿O por qué lo menciono? Porque en la casa de Dios encontramos a otros hermanos. Y en las, en la Biblia, en las cartas que hay, existen, pues, consejos que se les dan a los hermanos y se llaman hermanos porque todos somos hijos de Dios. Entonces, entre los hermanos debe haber hermandad. ¿Y qué vemos aquí de la hermandad? Que se quedaron con ellos. Dice, nos quedamos con ellos 7 días, una semana. Entonces, como eran, digamos, foráneos, pues como hermanos les tendieron hospitalidad, fueron hospitalarios con ellos, con Pablo. Dice, ellos advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. A ver, ¿qué sucede aquí? Entendemos que se titulaba Viaje de Pablo a Jerusalén. Y ahora dice la Biblia que cuando llegaron a dónde? Llegaron a Tiro, en el puerto de Tiro. ¿Qué encontraron ahí? A hermanos. Pero aquí dice advertidos por el Espíritu. Podemos entender un contexto. Y el contexto nos dice que estos hermanos pues estaban en comunión con Dios. No eran solamente congregantes de la iglesia. Por ejemplo, que a la escuela les llaman cuando no hacen nada, que solamente van a calentar la banca. Es un dicho burdo, no, espero que no lo tomen a mal. Pero hay personas que solamente son congregantes, van por costumbre. Permítanme. Bueno, prosigo. A lo que voy es de que estas personas estaban en estrecha comunión con Dios, orando, leyendo las escrituras, y ellos, al estar en estrecha comunión con Dios, muy unidos, ellos eran sensibles a la voz del Espíritu. Así como ellos eran sensibles a la voz del Espíritu y advirtieron a Pablo, así también nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene estas, digamos, ventajas. Podemos advertir a alguien cuando el Espíritu nos hable. Podemos saber algo que alguien más no sabe. Por ejemplo, podemos discernir si alguien viene a nosotros y esta persona que viene a nuestra vida, pues va a ser para bien o para mal. El Espíritu nos va a discernir. O si llegamos a algún lugar, el Espíritu nos va a hacer sentir o nos va a hacer saber
si es correcto que estemos en ese lugar o mejor nos retiremos. Por ejemplo, aquí le dijeron a Pablo que, que no debía ir a Jerusalén. Vamos a ver qué dice más adelante. Dice en el versículo 5: pero pasados los 7 días salimos, todos con sus mujeres y niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Aquí vemos un proceso. No lo pongamos tanto de manera religiosa, que proceso de manera religiosa lo entendemos como una prueba. Aquí vemos un proceso, digamos, un orden, un paso a paso. Aquí, el paso uno fue que tenían un destino, ir hacia Jerusalén. Paso 2, ¿qué sigue? Confirmamos que tenemos, digamos, la aprobación de Dios que debemos ir a Jerusalén. Aquí resulta que les advirtieron los hermanos que no debían ir a Jerusalén. Ahora, alguien me advierte que no debo ir a tal lugar. ¿Qué me corresponde a mí hacer? Bueno, cerciorarme de que esa persona pues está en lo correcto. ¿Y qué sucede para cerciorarse? Oramos, nos arrodillamos y oramos. Pedimos a Dios confirmación. Dice, todos con sus mujeres y niños nos acompañaron hasta fuera de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Pero ¿qué vemos aquí en el contexto aparte de que se pusieron a orar? Vemos unidad. Todos, o sea, menciona a los hombres con sus esposas y sus niños. Es decir, no abandonaron a sus niños a la deriva. Ay, quién sabe que se pongan a jugar. No, allí estaban sus niños, todos unidos, todos en un mismo sentir. Por ejemplo, ¿dónde vemos esta situación donde estaban unidos en oración? Me viene a la mente cuando Esther pedía que estuvieran orando y ayunando para un, digamos, proyecto, un plan que ella tenía. Entonces, todo el mundo se puso a orar y ayunaban para que Dios estuviera con ella. Y así fue. Entonces aquí todo el mundo, tanto hombres, mujeres y sus niños, estaban orando. Y entonces, ¿qué sucede cuando oramos? Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Es decir, es poderosa. Vamos a ver qué dice. Luego nos despedimos y subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. Vaya, vaya, vaya. Aquí ellos se despiden de dónde? De Tiro y suben al barco. Podemos tener una conjetura de que después de orar ellos tuvieron paz y cada quien regresó a sus casas. Dice, terminamos nuestro viaje por mar, yendo de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Ok, cuando llegaron, recordemos, llegaron a Tiro y allí se quedaron 7 días. Cuando recién llegaron les dijeron los hermanos que no debían ir a Jerusalén. Digamos, hola hermanos, acabo de llegar. Les cuento que tengo, bueno, mi plan es de ir hacia Jerusalén. Y ellos sintieron en el espíritu, no, 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 espérate, no debes ir a Jerusalén. A veces puede ser que nos diga Dios, le digamos a Dios, mira Dios, tenemos este plan. Y resulta que dice Dios, no, 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 no. La respuesta es no. Y nosotros nos preguntamos, ¿dijiste que no o que en este momento no? Nos empezamos a hacer con que, pues, deducciones. De momento, en el momento, en el ahora, la respuesta de Dios fue no. Y nos preguntamos, ¿fue no por este momento o fue no rotundamente para siempre? Entonces, continuamos nuestro viaje y pensamos que más adelante Dios nos dará, pues, nos abrirá camino para el plan que le dijimos. De momento, solamente había habido un no por parte de los hermanos de Tiro. Y no fueron a Jerusalén, sino a Tolemaida. Y allí quedaron con otros hermanos. Continúo.
Ellos llegaron a Tolemaida, donde saludaron a los hermanos y se quedaron con ellos un día. Quedaron 7 días en Tiro y en Tolemaida un día. Vamos a hacer cuentas. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. De momento todavía no dice que se negaron a ir a, Je- a Jerusalén. Solo dice que estaban, pues, continuaban viajando. Todavía no llegaban a Jerusalén. ¿Y a dónde fueron? A Cesarea. Fueron a casa de Felipe. ¿Se acuerdan quién era Felipe? Aquí dice que Felipe era un evangelista. Un evangelista es quien es similar a un misionero. Y dice que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Se quedaron con él, pues se sentían pues como en casa con él. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos amistades en nuestra iglesia y de repente, hacemos un viaje y conocemos a personas también creyentes o cristianos que son de otros lugares y de nuestro viaje o nuestro andar llegamos a otra ciudad y en esa otra ciudad a la que llegamos tenemos buena amistad con creyentes. Por eso es importante hacer amistad con personas de nuestra misma fe, porque así es la hermandad entre nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Se quedaron con él. Felipe tenía 4 hijas solteras, miren, y estas hijas eran profetisas. Aquí vemos que ellas tenían, digamos, un ministerio, y ese ministerio implica un don, dones. Por ejemplo, nosotros vamos a algún lugar, en alguna iglesia, y en la iglesia hay personas creyentes, hay congregantes que solo van, y dentro de los creyentes hay hermanos, y dentro de esos hermanos creen en los dones espirituales. Los dones espirituales los otorga el Espíritu Santo, a como Él desea. Sin embargo, nosotros podemos pedir ciertos dones. Uno de de los dones que las hijas solteras de las 4 que tenía Felipe era que eran profetisas. Por ejemplo, existe el don de lenguas. El don de lenguas, como una ocasión sucedió, bueno, la primera vez que ocurrió el don de lenguas, era cuando estaban unidos, eh, orando y alabando a Dios, y de repente, había griegos y de otras nacionalidades o de otros idiomas y estaban entendiéndoles en su propia lengua. Entonces es maravilloso, por ejemplo, que alguien quiera ir a otro país y no sepa el idioma y de repente Dios le da el don de lenguas y puede hablar así. El Espíritu habla a ese otro país al que fue, aunque esta persona no sepa hablar ese idioma. Digamos, voy a Suecia, yo no sé hablar sueco. Voy a Alemania, yo no sé hablar en alemán, pero el Espíritu Santo pues, sí, me hace sentir que debo ir a ese lugar. ¿Y qué nos corresponde a nosotros cuando Dios nos da una orden? Por ejemplo, a Abraham le dio una orden y Abraham pues se intrigó. ¿Qué orden le dio Dios a Abraham? Que le entregara a su hijo. Abraham estaba muy emocionado, muy feliz de tener al fin un hijo a una edad muy avanzada. Y de repente Dios le dice, dame a tu hijo. Entonces imagínense, obedecer ante tal orden, entregar a su hijo en sacrificio, pues qué valor, qué ejemplo de obediencia de gran magnitud. Entonces así, nosotros, si Dios nos da una orden, pues nosotros debemos dar el paso. Y ya Dios, por ejemplo, podemos poner peros. Creo que Moisés
puso peros cuando Dios le dio una orden. Moisés, dice la Biblia, que se le complicaba hablar. No, no sé exactamente si era tartamudo o era tímido, no sé. Sin embargo, tenía ese problema y ponía esos peros. Total de que al último le dijo Dios, está bien, tu hermano hablará por ti, por eso fue Aarón. Pero que le correspondía a Moisés que sí lo iba a hacer y dar el paso, comenzar su travesía en obediencia. Entonces, lo que hizo Abraham, pues fue obedecer. Y así nosotros, cuando obedecemos, Dios nos respalda. Por ejemplo, digamos, me quedé en los dones, que nosotros emprendamos un camino y no sepamos algún idioma y Dios hace su parte y hablamos el idioma que desconocemos. Bueno, ese es uno de los idiomas, perdón, de los dones, hablar en lenguas. Se tiene entendido también que hay lenguas espirituales, pero desconozco ese tema, así que no les hablaré al respecto. Existe discernimiento de espíritu, existe el don de enseñanza, etcétera. Entonces, aquí Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Entonces, en el contexto vemos que sus hijas tenían ese don y que no solamente decía que era conocido de que tenían el don de profecía, sino que eran profetisas. Por ejemplo, si yo sé de carpintería, pero no lo pongo en práctica, pues solamente lo sé. Sin embargo, cuando lo pongo en práctica, ahora yo soy carpintero. Ahora, entonces significa que ellas estaban poniendo en práctica su don. Como les decía, en cada versículo queremos saber qué es lo que Dios habla a nuestras vidas. En este versículo vemos que hay quienes conocen sus dones y los ponen en práctica. Entonces nosotros debemos de conocer nuestros dones que el Espíritu Santo nos da y ponerlos en práctica. Por ejemplo, otro de los dones es que sanemos a los enfermos. ¿Cómo vamos a conocer si tenemos ese don si no oramos por los enfermos? Así que hay que actuar, hay que orar por los enfermos. ¿Qué otro tipo de don puede existir? El don de la enseñanza. ¿Cómo vamos a saber si no lo tenemos, si no lo ponemos en práctica? Podemos comenzar a enseñar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preparándonos en algún tema de la Biblia. Y dependiendo cómo vaya surgiendo, pues, como vayamos avanzando, vamos a ir sintiendo si el Espíritu Santo nos va respaldando en esa actividad de enseñanza. Y así, pues poco a poco, es como vamos desarrollando los dones y talentos que se nos va otorgando por el Espíritu Santo. Así que en este versículo que estoy leyendo, les insto a que entren en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, que oren día con día, cada mañana, cada noche, y sientan, bueno, vayan conociendo qué es lo que el Espíritu Santo les quiere otorgar ese don. Continuemos y lo pongan en práctica. Dice, ya hacía varios días que estábamos allí cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Seguimos hablando de profetas. Y este venía de Judea. Se llamaba Agabo. Vemos que estaba pues muy presente ese don de la profecía. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Miren, aquí vemos por qué en Tiro le dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. Sin embargo, así como a mí, a ustedes les puede intrigar también el título de este capítulo. ¿Cómo se titulaba? El viaje de Pablo a Jerusalén.
No dice el intento de viaje de Pablo a Jerusalén. Así que vamos a ver poco a poco qué va sucediendo. Miren, me recuerda esto que hizo Ágabo, ¿verdad? Se llama Ágabo justamente. Era un profeta. Los profetas, ¿qué hacían? Daban un mensaje de Dios al pueblo. Y el mensaje que tenía aquí para Pablo era este. Una confirmación de que no debía ir a Jerusalén. ¿Por qué? Aquí le decía el por qué. ¿Qué le iba a suceder si iba? Si iba a Jerusalén, ¿qué iba a suceder? Los judíos lo iban a atar, como sucede con ese cinturón, y lo iban a entregar en manos de los extranjeros. ¿Y qué sucedería? Pues alguien atado, pues está a merced de los demás. Es peligroso, ¿verdad? Nos podemos poner en quién nos confiamos cuando no movemos nuestras manos. Es decir, estamos impotentes. Hago un paréntesis para hacer una analogía. ¿Ante quién podemos rendirnos? ¿Ante quién podemos estar seguros? Ante Dios. Podemos rendirnos y rendirnos, ¿qué significa? Dejar de actuar, dejar de actuar en nuestras propias, pues, fuerzas, en nuestro propio entendimiento. ¿Para qué? Para que Dios actúe. ¿Por qué a veces nos atamos de manos para que Dios actúe? Porque, pues, a veces somos tercos y queremos seguir actuando olvidándonos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ok, cierro paréntesis y vuelvo con Pablo. Aquí Pablo podía quedar a merced de extranjeros, impotente, y no se iba a confiar en ellos. ¿En quién confiamos? En Dios. Sin embargo, allí no podía confiar en los extranjeros y le iba a suceder esto. Hago otro paréntesis, ¿para qué? Para hacer alguna referencia. ¿Qué hizo aquí este profeta? Ágabo, quizás se mencione poco, pero hizo algo que se tomó en cuenta. Lo que hizo fue una analogía, una comparación. Dijo, miren, le quitó el cinturón a Pablo. ¿Y qué hizo con el cinturón? Se ató de manos y pies. Y dijo, así como estoy yo atado, así te va a suceder a ti si vas a Jerusalén. Ok, la analogía que les iba a mencionar era con Jeremías, con los profetas que hay en el Antiguo Testamento y por ejemplo, con Oseas. Oseas le sucedió algo, que él se casó con una mujer. Esta mujer lo, lo traicionaba. Y Dios, aquí no estaba el profeta haciendo una analogía, estaba Dios mismo haciendo una analogía de lo que sucedía con su pueblo. Su pueblo le estaba haciendo, pues, traición. Su pueblo lo traicionaría. Entonces, aquí vemos que en la Biblia se usan analogías para que entendamos. Ok, continúo. Dice en el versículo 12. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Miren, aquí ya está más que esclarecido. Pablo no debe ir a Jerusalén. Ya no hay dudas. Pero Pablo contestó, ¿por qué lloran y me ponen triste? O sea, pues con esa actitud estaban poniendo triste a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de, pues, de lo que le iba a pasar a Pablo si iba a Jerusalén. Pero Pablo, pues, estaba dispuesto. Justamente dice después de la pregunta, dice, yo estoy dispuesto, no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Miren, aquí dice por causa del Señor Jesús, es decir, por causa de Cristo. Decía Jesús cuando estaba todavía, pues, aquí en la tierra. Decía que por causa de él íbamos a sufrir mucho. Pero aquí dice por causa de él. Hago énfasis por causa de Cristo. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser por causa de Cristo?
alguna actitud que tomemos por causa de Cristo, por ejemplo, nuestros principios bíblicos. ¿Qué principios? Los valores bíblicos, por ejemplo, lo que vaya en contra de Cristo, nosotros no estaremos a favor de ello. Por lo tanto, si algo en la sociedad no estamos a favor de aquello que está en contra de los principios bíblicos, vamos a sufrir. Ahora, reitero, por causa de Cristo. Aquí no está hablando Jesús, ustedes van a sufrir porque hacen mal las cosas. No, aquí dice, yo estaré con ustedes, yo les daré fuerza, fortaleza, pero cuando sufran por mi causa, cuando sufran por causa de ustedes mismos, ¿qué va a suceder? Van a tener que padecer las consecuencias de sus malos actos. Sin embargo, aquí dice, si están en Cristo, por ejemplo, también a los filipenses dice en Filipenses 4:13, es un versículo que muchos conocemos y pues queremos apropiarnos de él. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, nos fortalecemos en Cristo. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, que estamos pasando por alguna situación y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero estamos alejados de Cristo. Pues ahí es algo irónico. No podemos fortalecernos si no estamos en Cristo. Espero que esto quede claro. Prosigo. Aquí es lo que quiere decir Pablo es de que no se preocupen, miren, mi destino es ir a Jerusalén, eh, mi, pr- mi plan, lo que yo tengo que hacer por causa de Cristo. Ustedes, el Espíritu les muestra que voy a sufrir, pero yo estoy dispuesto a sufrir si sigo en el camino de Cristo, si sigo trabajando para su obra. Prosigo. Aquí dice el autor, dice, como no pudimos convencerlo, lo dejamos diciendo, que se haga la voluntad del Señor. Aquí estaba el Espíritu Santo mostrándoles qué iba a suceder. Sin embargo, la voluntad del Señor era que, pues Pablo, pues llevara su palabra. Y ellos se rindieron, dijeron, bueno, Pablo está dispuesto a sufrir, no podemos detenerlo, que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Así como cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Él estaba orando y estaba pues llorando lágrimas de sangre. Significaba que estaba sufriendo mucho. Y él le decía a su padre, a Dios el Padre, le decía, Padre, si es posible, que no pase yo este trago amargo, o sea, que no sufra esto que viene a continuación. ¿Y qué le dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí ellos también están, pues, permitiendo o dando paso a que se haga la voluntad de Dios. Así que, como les digo que en cada versículo hay que ver lo que Dios nos quiere mostrar, hay que recordar que debemos rendirnos a la voluntad de Dios. No son nuestros planes, no es que queramos evitar cosas, aunque ninguno de nosotros queremos sufrir. No es eso, sino que la voluntad de Dios dice en su palabra, y recuerdo que menciona mucho nuestro hermano Raúl, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es buena? Que quiere el bien para cada uno de nosotros, o sea, lo que nos conviene. Agradable, algo agradable que puede ser que nos trae paz. Y perfecta, algo perfecto es que no hay algo mejor que eso. Sigamos. Dice en el versículo 15. Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Ok, después de tantos mensajes que no convenía ir a Jerusalén, continuamos con nuestro destino. ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Dice en el versículo 16, nos acompañaron algunos creyentes de Cesarea, quienes nos llevaron a casa de un hombre de Chipre llamado Mnasón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que iba a darnos alojamiento. Es decir, Dios no nos deja a la deriva.
ya tiene destinado quien cuide de nosotros en nuestro caminar. Y aquí vemos una imagen del viaje que hizo. Aquí vemos Patara, vemos Mileto, la isla de Kos, Rodas, Chipre, Tolemaida, y ahí está Jerusalén. Miren, enseguida de Tolemaida sigue Cesarea y después sigue Jerusalén. Hasta aquí le vamos a dejar. Quiero que recuerden lo que leímos y aquí podemos observar cómo es que salió de Patara, luego el barco llegaba hasta Tiro y cuando vemos esto en un mapa podemos visualizarlo. Miren, aquí estaba Chipre. Chipre es una isla, tiene playa. Ustedes se lo pueden imaginar. Por ejemplo, em, esto de la Biblia, pues no estuvimos ahí, pero nos lo podemos imaginar con el contexto. Y esto es bonito. Por ejemplo, podemos imaginarnos que vamos en el barco y imagínense, eso es el mar. Allí pasan quizás unas olas. Ahora se imaginan cómo Pablo, pues en sus viajes, pues también pasaba esas experiencias. Y así nosotros también podemos tener experiencias cuando vamos a algún viaje y tenemos el propósito de llevar pues la palabra de Dios. Puede ser que nos ocurran accidentes en el camino de, ay, una llanta se ponchó, pero ¿qué sucede? Continuamos el viaje. O los obstáculos no son impedimentos para que sigamos en la obra de Dios. Y como dije, hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente semana continuamos con la parte 2. Hasta ahí, para que tengan una idea. Eh, Luisa, si puedes apoyarnos para orar y concluir esta reunión. Bueno, yo quiero dejar una pregunta, pues para mí también, y es algo que me he venido también preguntando y cuestionando, y es lo que dijo Pablo, ¿no? Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por el nombre del Señor. Eh, Raúl va a orar y ahí sí doy para que hable quien quiera, ¿vale? Claro, alguna aportación o comentario que tengan es bienvenido. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Padre, agudiza nuestros oídos, por favor, ayúdanos a escuchar a tu Espíritu Santo, Señor, ya que tú nos lo has dejado también, Señor, para que nos consuele, para que nos redarguya, Señor, para entender tu palabra, Señor, esta palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra el alma, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres para nosotros, cuál es tu voluntad, Señor. Y como lo decía el hermano también, que entendiendo, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre bueno y amado, yo te pido, Señor, si hay aflicción en medio de nosotros, Señor, que tú seas ayudando a esta persona, Señor, que tú seas sosteniéndola, Padre bueno y amado, que pueda verte a ti, Señor, a través de esta situación, Señor, porque Señor, tú nos pruebas, Señor, para poder acercarnos más a ti, para purificarnos, para ver esas cosas que no son agradables a ti, Señor. Padre bueno y amado, yo te pido que tú seas quitando todo temor, Señor, que tú seas, Señor, haciéndole entender a esta persona que nos podemos acercar ante el trono de la gracia por tu misericordia, Señor, por ese precioso acto, Señor, que tú hiciste en la cruz, Padre de la gloria. Padre bueno y amado, gracias por la vida de Yadir, Señor, por esta enseñanza. Señor, y ayúdanos a someternos cada día a ti, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos a tomar nuestras cruces diariamente y seguirte, Señor. Y Padre bueno y amado, ayúdanos, Señor, a entender en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Padre bueno y amado, ayúdanos a darlo todo por ti definitivamente, Señor. Y como lo cantábamos, Señor, a permitirnos que tú nos guíes, Señor, por donde tú quieres que nosotros vayamos. Padre, ayúdanos a tener esta actitud de Pablo, Señor, de que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo.
Padre, perdónanos porque a veces nos desenfocamos, quitamos nuestra mirada de ti, Señor. Padre, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, Señor, porque tú eres, Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre bueno, amado, tú eres nuestro ayudador, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos a recordar esto en todo tiempo y en todo momento, Señor. Padre bueno y eterno, gracias por este tiempo y gracias por tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.